Hoy quiero predicar ese mensaje que he titulado, ¿verdad? Dios justo. ¿Cuántos tienen un Dios justo? Levante su mano si usted tiene un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios justo. Es un Dios que nunca nos ha dejado. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que siempre permanece su justicia para siempre. Pero Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por cuál eres inescrutable, oh hombre, quien sea que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Señor, bendecimos cada familia, cada persona que se ha conectado a escuchar tu palabra, Señor, a través de las redes, aquí en nuestra ciudad de Mazatlán o en cualquier estado de la República o del mundo. Señor, los bendecimos. Señor, sigue cuidando de tu iglesia. Necesitamos de tu protección en medio de esta pandemia. Necesitamos que tu Espíritu Santo siga guardando a tus hijos, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. Bendecimos cada familia, Señor, que escucha esta palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si alguien puede darle un aplauso al Señor, déselo con todas sus fuerzas en el nombre de Jesucristo. Puede sentarse ahí en su grupo, en su casa, donde usted está a escuchar palabra de Dios. Primero quiero decir que ante Dios nadie se puede excusar. Romanos capítulo 2, que tomé como base, el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú. No importa cómo te llames, no importa de qué raza seas, no importa qué color seas. Todo hombre en esta tierra, dice la Biblia, que será inexcusable delante de Dios. No hay argumento ante el Señor, no hay justificación ante el Señor que valga, no hay obra que el hombre pueda hacer para comprar su salvación. Cualquiera que seas tú, cualquiera que diga que tú no vas a ir al justo juicio de Dios, estás equivocado. No importa que tú digas que otro irá y que tú no irás, que otro será condenado y que tú serás justificado. Dice la Biblia, cualquiera que seas tú que juzgas. Juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El hombre es inexcusable ante Dios. No importa quién sea, lo que juzgas a otro te condena a ti mismo. Y Pablo escribe esta carta o este libro de los Romanos principalmente porque los judíos se creían un pueblo santo, un pueblo merecedor de los privilegios por derechos propios, decían ellos. Somos el pueblo de Dios, venimos de Abraham, hijos de Abraham somos. Pero eran ingratos, eran rebeldes, eran injustos. Pero se les debe recordar a todos los que así actúan en toda nación, en toda época, en toda clase, que el juicio de Dios es conforme a la verdad, al verdadero carácter de ellos. Dios es un Dios justo. No importa que sea judío, no importa que sea gentil, no importa que hable inglés o hable español, todos
serán juzgados si no se arrepienten y vienen a los pies de Jesucristo. Pero los judíos pensaban que ellos eran merecedores de un favor adicional. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay nadie ante Dios que se pueda justificar. No hay nadie ante el Señor que pueda decir no soy pecador. No hay nadie que pueda llegar con Él y decir yo nunca hice pecado. Hágase esta pregunta, amigo que nos escucha. ¿Alguna vez ha dicho algo que no es verdad? ¿Alguna vez ha contado algo que no le consta? ¿Alguna vez ha mirado algo de su prójimo y lo ha deseado? Eso se llama codicia. ¿Alguna vez ha mirado una mujer con malos deseos? Eso se llama adulterar en el corazón. ¿Alguna vez ha robado? Cuando era niño un chocolate, cuando era grande hasta las horas de trabajo que le pagaron y no las trabajó. ¿Verdaderamente cree que usted nunca ha pecado? ¿Verdaderamente cree que usted puede salir ileso del juicio de Dios? Romanos 3:10 dice: está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que le pueda decir al Dios justo: mira Dios, yo estoy totalmente limpio, yo jamás pequé, jamás hice nada. No, dice Dios, nadie podrá decir eso. Eres inexcusable tu hombre, cualquiera que tú seas. No importa cómo te llames, no importa qué tanto sepas, no importa qué tanta cultura, qué tanto dinero, no hay excusa delante del Señor. El verso 3 de Romanos 2 dice: piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que hacen mal, a los que tal hacen, pero tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pues yo sí hago malo, pero no tanto como fulano. ¿Crees que por señalar a otro peor que tú te escaparás del juicio de Dios? Lo que Pablo está diciendo: ¿crees que porque le hallaste un defecto a alguien ya quedas limpio tú? No. Toda interrogación, cuando tú estudias hermenéutica, dice que categóricamente tiene una respuesta. Lo que Pablo está diciendo: ¿crees que tú escaparás del juicio de Dios? Pues está diciendo: no escaparás. O menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué tremendo. ¿Piensas que tú escaparás del juicio? Hay gente que dice: yo sé que me voy a ir al cielo, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito bautizarme, yo con todo y tenis me voy al cielo. Sí, chuy. Pero la gente cree que ella escapará del juicio. El hombre piensa que no necesita a Cristo para ser salvo. Considera que sus buenas obras son suficientes para llegar por mérito propio al cielo, sin arrepentimiento, sin integrarse al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Yo no necesito integrarme al cuerpo de Cristo, yo no necesito la iglesia, yo solito, yo soy mejor que esos. Y conozco a Julano y conozco a Mangano. Y dice Pablo: ¿y crees que tú por señalar a esos escaparás del juicio de Dios? Ante Dios no hay razones, no hay justificaciones. Ni ser judío libra ante Dios, porque no es por raza la salvación. Algunos dirán: mi padre fue creyente,
mi padre fue temeroso de Dios, mi familia fue... No vale de todos modos. La pregunta es, ¿tú estás siguiendo al Señor? ¿Tú estás confiando en el sacrificio de Jesús o te justificas en tus acciones? Todos compadeceremos ante el juez, a menos que aceptes el pago por tus pecados y seas justificado por ese sacrificio. Estás destinado a ir al justo juicio del Señor. ¿O menosprecias, dice Pablo, las riquezas de su benignidad? ¿Menosprecias la bondad expresada por Dios? El regalo que te está dando, todavía dices que no lo necesitas. ¿Menosprecias su benignidad, su paciencia? Porque el Señor retiene el juicio contra ti. Me va bien, mira, me va bien, más bien que los hermanos. Mira, me está saliendo todo bien. Mira, mira dónde Dios me ha puesto. Estoy prosperando, estoy bien. ¿Crees que por esa paciencia de Dios escaparás del juicio de Dios? No porque Dios tenga paciencia y no descargue el juicio sobre el pecador, significa que está justificado. O menosprecia su longanimidad, es decir, que todavía alarga la espera de que te arrepientas. El Señor la hace más larga. Por misericordia no derrama su ira y su juicio contra ti, y te tiene paciencia y más paciencia y más paciencia, y ignoras eso, dice Pablo. Los hombres deberían ver la benignidad de Dios, ver que si todavía tienes vida, si todavía respiras, si todavía Dios no te ha pagado conforme a tus obras, ha sido por la puritita misericordia del Señor. Dios ha sido mejor para ellos de los que se merecen. Dios ha sido más bueno de lo que tú te mereces. Dios te ha mostrado benignidad aun cuando le ignoras a Él. Dios les ha mostrado bondad aun cuando se burlan de Él y de su iglesia. Dios no es un amo cruel. Dios, si se arrepienten, los perdona y los salva. Pero Dios es justo. Dios está perfectamente dispuesto a perdonar, pero Dios le debería servir simplemente por gratitud a Dios. Qué tremendo. El Señor dio una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:9, y dijo: a unos que confiaban en sí mismos como justos, les refirió esta parábola. Ellos confiaban en sí mismos, que no necesitaban arrepentirse, que no necesitaban del bautismo, que no necesitaban del Señor, que no necesitaban caminar en su iglesia. Ellos menospreciaban, y el Señor les refirió esta parábola de dos hombres a los que confiaban en sí mismos y menospreciaban también a otros. Les refirió esta parábola. Dos hombres, dijo Jesús, subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni siquiera como este publicano que está aquí orando. Yo soy bueno, Dios, soy muy bueno. Mira, ayuno 2 veces a la semana. 2 días a la semana los dedico al ayuno. Además, soy fiel, soy íntegro en mis diezmos de todo lo que gano. Es decir, este hombre
le estaba diciendo al Señor: Señor, tú me ocupas a mí. Yo soy súper bueno, hombre, yo tremendo. Imposible que no me lleves de tan bueno que soy. Se justificaba en sus acciones, se justificaba que era bueno, se justificaba que era mejor que los demás. El verso 13 dice que el publicano, de lejos, ahí en el altar, no quería ni alzar los ojos al cielo. Estaba llorando, se golpeaba en el pecho con dolor, clamaba al Señor y decía: Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Señor, sé propicio a mí. Es decir, él no vino a aparentar ante Dios que era muy bueno. No vino a reclamarle: Señor, hasta los diezmos te he traído a la iglesia. No vino a reclamarle. De seguro que hacía cosas buenas también. De seguro que trataba de cumplir la palabra también. Pero no venía a justificarse por esa acción. Reconocía que era pecador y que necesitaba de la gracia del Señor. Os digo, dijo Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque el que se enaltece, el que cree que no necesita a Dios, el que cree que Él es muy bueno y que su justicia lo hará justo ante Dios, será humillado. Pero el que reconoce que necesita del Señor, que necesita ser fiel a su palabra, que necesita servir a Cristo, ese será enaltecido. Qué tremendo. El fariseo, por un lado, confiaba en sus buenas obras. También confiaba en que era de raza judía. Confiaba que hacía lo correcto. Pensaba que su buena obra era suficiente para salvarse, pero que no necesitaba la gracia del Señor. Qué tremendo que la gente piensa que porque hace un rito, una ceremonia, ya recé esto, ya confesé esto, pero no cambia, sigue siendo el mismo pecador y piensa que ese acto, ese rito, esa ceremonia lo justifica. Dijo Cristo: jamás serás justificado. No es un rito el que te justifica ante Dios, no es una ceremonia, es el arrepentimiento y el reconocer que solo Cristo te puede salvar, que solo la obediencia a Cristo te puede hacer libre del justo juicio de Dios. El publicano, esta palabra publicano se refiere a las personas que se dedicaban a cobrar impuestos para los romanos. Eran considerados corruptos en aquellos tiempos. Solo que este publicano sabía que no había sido tan bueno. Sabía que era pecador, sabía que tal vez cometió corrupción, sabía que no hay nadie incorruptible, sabía que nomás hay un incorruptible y se llama Jesús de Nazaret. Pero este publicano se arrepintió y llegó al altar. Sé propicio a mí, Señor. Soy un vil pecador. Soy un hombre que te necesita. Sin ti yo no soy nada, Jesús. Qué tremendo entender, número 3, que sin arrepentimiento no hay salvación. Romanos 2 del 5 al 6 sigue diciendo que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué tremendo. Tu corazón no arrepentido. ¿Sabe?
Una de las características de la falta de arrepentimiento es la justificación propia. Yo no necesito estar ahí. Yo no necesito andar ahí de hipócrita. Yo no necesito andar con esos peores que yo. Yo no necesito, yo soy bueno. Yo me voy a ir primero que esos. Cuando usted escucha esas frases de corazón no arrepentido, uno le da tristeza sabiendo que un día enfrentarán el justo juicio de Dios. Por tu dureza, dice el Señor. No es porque Dios quiera condenarte. No es porque Dios quiera que salgas culpable. Es por tus acciones, es por tu dureza, es por tu corazón no arrepentido, es por tu decisión de no obedecer a Jesús. Atesoras para ti mismo ira, para la ira el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Qué tremendo. La dureza de corazón, la falta de arrepentimiento ante Dios es lo que hace que Dios registre minuciosamente cada pecado del hombre para ser revelado el día del juicio. Nadie por mérito propio podrá alcanzar justificación. Ahí el Señor sacará los libros. Ahí sacará las actas que se te levantaron todos los días. Ahí estarán tus acciones que recuerdas y que no recuerdas, que hiciste voluntariamente o hiciste por rebelión o hiciste aún involuntariamente. Ahí estarán tus acciones registradas en el justo juicio de Dios. Y como no aceptaste la fianza, como no aceptaste el pago por tu pecado, irás por tu propio mérito. Pero ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. Tu mérito no te van a alcanzar. Tu justificación no te va a alcanzar. Tus acciones no te va a alcanzar. Lo único que te puede alcanzar para pagar tu salvación es la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Alguien dele gloria a Dios. Alguien bendiga el nombre de Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios. Qué tremendo Romanos 2:7. Vida eterna a los que preservando en hacer bien hacer, en lo que Cristo te ordena, en obedecer a Cristo, esos recibirán vida eterna. Los que perseveran en hacer el bien, el camino de vida, el que Cristo les muestra, el caminar en recibir ese regalo que Cristo ofrece. Esos buscan gloria e inmortalidad, esos recibirán vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Cristo. Pero el que no obedece a Cristo, sino que obedecen a injusticias, tendrán tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, al que dice que se va a justificar por sus obras, también al griego. Pero gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, la vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, pero también al griego. Qué tremendo. No importa de qué raza seas, no importa de qué color seas, no importa cuántas despensas hayas dado ahora en el COVID en este tiempo, sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora, ¿es malo dar una despensa, pastor? No, hay que darlas. Hay que extender la mano al necesitado. Eso tiene recompensa temporal. Te la paga 100 veces más el Señor. Pero eso no es pago para la salvación. No hay
acepción de personas, Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No hay acepción de personas. Oh, yo nací en una buena familia, me voy al cielo. Mi padre fue un buen hombre de Dios, yo me voy al cielo. No, 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 esto es personal. Yo soy judío, dicen los judíos, y tú también hazte judío para que te salves. No, no es por raza. Si no se arrepienten y vienen a Cristo, juntamente perecerán también. No hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra acepción, parcialidad, viene de dos palabras griegas: recibir y enfrentar. Así que significa el juzgar las cosas en el fundamento de nociones externas o preconcebidas. Ante Dios no hay acepción. Vas a enfrentar sin excusa el justo juicio de Dios. Algunos rabinos enseñaban en los tiempos de Pablo que había parcialidad para con los judíos, que Dios juzgaría a los gentiles con una vara, con una medida, y a los judíos con otra, porque descendían de Abraham. Pero viene Pablo y le dice: no es así. No hay acepción de personas ante Dios. Porque no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Qué tremendo. El judío o la persona religiosa que representa ese judío que se creía piadoso, que subía 3 veces a orar al templo, que repetía la ley de Dios, que repetía el Shema todos los días, pensaba que él era salvo porque tenía esa ley, pero no la guardaba. Yo tengo la ley y en la ley estoy justificado. Yo estoy en la ley. El gentil, por otro lado, pensaba que era salvo debido a que él no tenía la ley. A mí Dios no me dio ninguna regla que seguir. Pero Pablo dice que le dio la conciencia del bien y el mal. Al judío le dio la ley para juzgarlo con la ley, pero al gentil le dio la conciencia del bien y el mal. Pero ¿la obedeció el gentil? Las personas serán condenadas no porque han tenido ley o no han tenido ley, sino porque si pecaron o no pecaron, dijo el teólogo Morris. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Romanos 2:14 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, que dicen, pues yo no vivo conforme a la Biblia, ni siquiera la he leído, ni la conozco, yo soy bueno, aquí yo en mis propias obras me voy a salvar. Si no tiene ley, pero hace las cosas de esta palabra, aunque no tenga ley, si no peca, son ley para sí mismo, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que el que nunca escuchó esta hermosa palabra, el que nunca recibió, su conciencia le acusa, su conciencia le enseña el bien y el mal, su conciencia le dice: no lo haces. El ser humano sabe que aunque no venga en la Biblia, aunque él diga no sé lo que dice la Biblia, él sabe que cuando va a hacer algo malo, hay algo que le viene y le dice: no lo hagas. Pero si él busca razones para hacerlo, justificaciones para hacerlo, por esas razones y por esas justificaciones será condenado.
Por eso la pregunta, la respuesta. ¿Y qué de la gente, pastor, que no conoció a Dios? Que no conoció la palabra. ¿Dios lo juzgará sin conocer su palabra? Y Pablo da la respuesta aquí. Dios le puso la palabra en la conciencia. Ahí sabe distinguir el bien, ahí sabe distinguir el mal. Sabe que robarle al prójimo es malo. Sabe que adulterar es malo. Sabe que drogarse su cuerpo y dañarlo es malo. Sabe que hablar de su prójimo es malo. Aunque nunca lo haya leído en la Biblia, ya lo trae en la conciencia, para que el hombre no tenga excusa delante de Dios. Así que el judío sin Cristo no es nada. El gentil sin Cristo no es nada. Romanos 12:17 dice: he aquí, le dice Pablo a los judíos, tienen el sobrenombre de judíos, se apoyan en la ley y se glorían en Dios, y dicen que conocen su voluntad, e instruidos por la ley aprueban lo mejor, se creen guías de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Usted escuche un día hablar, hasta el día de hoy se creen que ellos son los únicos que saben la Biblia, que todos los demás somos ignorantes, y que si no te judaizas jamás llegarás al cielo. Se creen instructor de los indoctos, maestro de los niños. Tienen en la ley la forma de la ciencia, y ahí creen que tienen la verdad. Se quedaron en la dispensación de la ley, y ahí quieren vivir, ahí quieren hallar la verdad, ahí quieren acoplar toda la Biblia, regresar a la ley y que todo el mundo viva bajo esa ley. Ahí confían que son guías de ciegos. Pero Pablo dice: solo tienen el sobrenombre. Es decir, cada alarde de este judío se refiere a la posesión de la ley. Se alardeaban: tenemos la ley, Dios nos dio los mandamientos, Abraham es nuestro padre, venimos de Moisés. El pueblo judío en los días de Pablo era extremadamente orgulloso. Confiaba en el hecho de que Dios le dio su santa ley a ellos como nación. Ellos creían que estaban confirmando su estatus como el pueblo escogido, y por tanto su salvación estaba asegurada. Pero lejos estaban de eso, porque la Biblia en tu casa guardada sin obediencia a Cristo no sirve de nada. Tienen en la ley la forma de la ciencia y la forma de la verdad. El judío debería recibir con gratitud la ley como un regalo, pero Pablo les muestra que la mera posesión de la ley no justifica a nadie. Hoy nos encuentra cristianos que ahora también se ponen el sobrenombre de judíos y se quieren justificar, y la iglesia cristiana está mal y nosotros somos verdaderamente judíos, y se judaizan y quieren guardar la ley y quieren guardar las fiestas ceremoniales y quieren guardar las fiestas judías y quieren guardar todos los rituales y ceremonias, pero nada de eso justifica al hombre delante de Dios. El verso 21 dice: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Guardan el Shabbat, pero te los encuentras entre semana y son peores que los mundanos. Tú que predicas que no debes hurtar, hurtas, hasta con lo de Dios se quedan. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas que vives en la ley, con infracción deshonras la ley. Dices que estás bajo esa ley, pero ni siquiera la puedes vivir. Y dice la ley que si se viola un solo mandamiento, se es culpable de todos los demás. Así que ¿cuándo te vas a justificar jactándote de esa ley? Se justifican en la ley, pero es inútil. Enseñan a otros, predican a otros. Tú que dices, tú que abominas, tú que te jactas de que te crees judío. Dice Romanos 2:25: pues en verdad aún la circuncisión aprovecha si se guarda toda la ley, ¿verdad?
Pero si eres transgresor, como dijo Pablo, de un solo mandamiento, ya no vale nada tu circuncisión. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si el incircunciso, el que tú dices que no es judío, guarda la ley de Dios, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley de Dios, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la misma ley. Por eso Pablo aclara bien en Gálatas 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, aún en la iglesia, miró Pablo, que algunos querían judaizarse. Y aún aquí le está hablando, refiriéndose al mismo apóstol Pedro. Le dije: tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No se puede justificar, no alcanza salvación por los ritos, por las ceremonias, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, que hemos creído en Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie jamás será justificado. No hay ceremonia, no hay días guardados, no hay fiestas solemnes, no hay ritos, no hay nada que pueda justificar al hombre delante de Dios. Solo la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Alguien dele gloria a Dios, alguien dele un aplauso a la gloria de Dios, alguien bendiga el nombre de Jesucristo. Dice Romanos 9:30: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sí. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no alcanzó ser justificado? ¿Por qué no alcanzó la salvación bajo la ley? ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por las obras. Ellos creían: con que haga esto, aunque era malo en su casa, aunque trataba mal a los hijos, aunque no cambiaba, que traía la misma amargura, el mismo odio, el mismo rencor, él creía que por hacer una obra de la ley se justificaba. No es por obras, es por fe en el que justifica al impío y al pecador. Iban tras la ley de justicia, pero no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que en él creyere no será avergonzado. Si tú crees en Cristo, dale la gloria a Dios. Si tú has sido justificado en la sangre de Cristo, dale la gloria a Dios. Si tú confías en el sacrificio de Cristo, dale la gloria a Dios. No confíes en tus obras ni en la ley del Antiguo Testamento. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo, dijo Jesús, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, el que en él cree no es condenado. El que creyere y fuere bautizado, porque el bautismo es el único que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No puedes eludir al Dios justo a menos que recibas el pago de tus injusticias. Pero te tengo buenas noticias. Cristo está con los brazos abiertos.
queriéndote salvar. No necesitan más ritos. Es triste ver a cristianos que se andan queriendo judaizar, andan queriendo volver a la ley, andan queriendo, pero nadie jamás alcanzará justicia por ese lado. Es por la preciosa sangre de Cristo. Es regalo, es por gracia, no es por nuestras obras, es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí está la oportunidad de salvación. Ahí está el regalo, amigo, hermano, que Cristo nos ofrece. Caminar en obediencia en Cristo o tratar de seguir con el orgullo de que yo solito puedo, dándole un taquito a 3 cholos que pasen, pago mi salvación. No, no te equivoques. Necesitas arrepentimiento, necesitas cambio de rumbo, necesitas cambio de dirección y venir como vino aquel publicano y decirle: